Buenos días. Bueno, pues soy Daniel Blanco, del R5 de Santiago, y pues hoy vamos a hablar un poquito de las fracturas de la extremidad proximal del húmero. ¿Cuál es el motivo que me lleva a escoger este tema, esta charla? Pues que nos encontramos con una lesión muy frecuente. Es en frecuencia después del fémur proximal y el radio distal es la fractura más frecuente. Y con el aumento de la esperanza de vida, del envejecimiento, cada vez es más frecuente. Es una fractura también que en los últimos décadas, años, ha avanzado mucho las opciones de tratamiento, con nuevos implantes, con nuevas indicaciones, y sobre todo es un tema polémico, es un tema controvertido. A todos nos suena la frase de Dios creó el húmero para no ser operado. Pero es que si nos vamos no muy allá en el tiempo, incluso una fractura de tibia a un deportista, el hecho de enclavarla también resultaba polémico. Entonces, me pareció que merecía la pena ser repasado. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta fractura? Pues repasando un poquito los textos más clásicos, hablaban de una incidencia bimodal. Cogí las incidencias que hay en Estados Unidos, la línea continua sería las fracturas de húmero proximal y realmente no se ve ese pico bimodal. Es una fractura muy asociada con la osteoporosis. Por eso la incidencia es mayor en mujeres también. El mecanismo, pues el más frecuente es un indirecto con la caída sobre la mano o el codo. Brevemente, porque luego se habla mucho de fractura de cuello anatómico, cuello quirúrgico. En el húmero proximal lo que tenemos es la cabeza, la diáfisis y una tuberosidad mayor y menor, ¿sí? Cuando estamos proximal a estas tuberosidades, hablamos del cuello anatómico, que lo separa con la articulación. Y distal hablamos del cuello quirúrgico, que lo separaría con la diáfisis. Es importante también tener presente siempre las inserciones musculares, porque es lo que nos condiciona el desplazamiento de todos estos fragmentos. ¿Y de qué depende la vascularización? ¿Por qué ese riesgo de necrosis vascular? Pues depende de la arteria axilar, en concreto de esas ramas, de las circunflejas. ¿Por qué dejo subrayada la posterior? Porque también, cuando revisamos este tema, te dicen que la predominante es la circunfleja humeral anterior. Pero ya estudios que tienen pues, más de 10 años se dedicaron en cadáveres en fresco, difundir a través de las dos y vieron que hasta 2/3 del flujo del húmero proximal podían depender de la posterior. Es decir, tiene mayor importancia de la que pensamos. Y también postularon que desplazamientos en el cálcar medial de más de 8 milímetros disrumpían esa vascularización y es lo que condicionaba el mayor riesgo de necrosis vascular. Y también hay que tener en mente que las lesiones nerviosas son frecuentes. En otro estudio se dedicaron a cada una de estas fracturas a hacer un electromiograma para ver si había datos de denervación. Y vieron que hasta en 2/3 de los pacientes tenían datos de denervación de alguno de los nervios. El más frecuente, el axilar, que era hasta la mitad, pero también un supraescapular en el 40% de los casos. Y postulaban que podía ser una fuente de estudio para explicar por qué estos pacientes desarrollaban una rigidez capsular y tenían una rehabilitación más compleja. ¿Cómo clasificamos estas fracturas? Pues a mí, sobre todo cuando empezaba la residencia, era una clasificación en la que naufragaba. Había clasificaciones clásicas que se basaban sobre todo en el mecanismo y la que más se usa es la ENIR. La ENIR lo que hace es, se fija en los fragmentos, en los 4 fragmentos que hablábamos antes, que son las líneas fractuarias basadas en las antiguas fisis de crecimiento. Y decía si estaban desplazados, cogiendo un criterio arbitrario, que es más de 1 centímetro o 45 grados de rotación. Y en función del número de fragmentos desplazados, decía que esa fractura era en 1, en 2, 3 o 4 fragmentos. ¿Con qué nos encontramos? Pues que la mayor parte de las fracturas son en una parte, casi el 70-80%. Y de hecho, las fracturas en 3 o 4 partes porcentualmente son minoritarias. Entonces, ¿qué críticas le encuentran a la clasificación de NIR? Pues que no hablaba de las fracturas de luxaciones,
que no comentaba los desplazamientos en valgo, que tienen un mejor pronóstico, y que, sobre todo, tenía una grandísima variabilidad intra-interobservador. No es fácilmente reproducible. Otras clasificaciones que se proponen, pues la clasificación de la AO, más o menos misma filosofía que para otras fracturas, y comparando la clasificación de AO con la de NIR, la conclusión a la que llegaban es que, bueno, que sirve para caracterizar mejor ciertos subtipos fractuarios, pero sigue teniendo esa misma variabilidad interobservador, no resolvía este problema. Y cuando nos ponemos a ver los subtipos dentro de estas clasificaciones, en la de AO pasa exactamente lo mismo, nos encontramos que la mitad de las fracturas son no desplazadas y que sumando a fracturas poco desplazadas estamos en más de un 80%. Sin embargo, al revisar el tema, si ponemos fracturas de número proximal en PubMed, lo que nos salen son fracturas AOC o NIR en 3-4 fragmentos. Es decir, la literatura se basa sobre todo en fracturas más graves, pero que son menos frecuentes en incidencia. Entonces, nos llegan estos pacientes a urgencias. ¿Qué debemos hacer? Pues lo primero es sospecharlo. Aparte de la sospecha clínica, por lo que hemos dicho antes de la incidencia de la lesión neurovascular, muy importante la exploración neurovascular. Y realizar 2 proyecciones, siempre 2, al menos 2, y que deben ser una AP pura y una I de escápula. Y estas fracturas de entrada no hay que manipularlas. Es decir, salvo que haya una luxación numeral que tendríamos que reducir, se alinean por el peso. Y luego, sobre todo, hay que ayudar al paciente, darle consejos pues, de higiene postural para que esté más cómodo en los siguientes días, advertir de la aparición de hematoma, que es algo que del hematoma de Hennepin, que es algo que les preocupa mucho, e informar de que es una fractura que deja secuelas y que nosotros estamos ahí para ayudar a que esas secuelas sean las mínimas posibles. Eterno debate. ¿Cuándo hacer TAC o resonancia en el número proximal? Pues tampoco hay consenso. En el TAC, pues si nosotros dudamos en el tratamiento o creemos que la vamos a operar, pues se cree que podría estar indicado realizar el TAC. La resonancia, desde luego no de rutina, y en la mayoría de los protocolos que lo incluyen en el seguimiento más adelante cuando hay dudas de afectación del labrum o del manguito. Entonces, vamos a tratar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que tener en mente que hay ciertas particularidades del húmero respecto a los miembros inferiores. Es una fractura que la propia suspensión alinea los fragmentos. Que si hay un contacto razonable, por ejemplo, en la zona metatarsaria un 50%, pues va a ser una fractura estable. Que al no trabajar en carga, pues las asimetrías se toleran bien y los callos viciosos fuera de la articulación también. Y sobre todo que todo lo que hagamos debería ir enfocado a hacer una rehabilitación lo más precoz posible. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Pues que, como ya había dicho NIR, el tratamiento conservador consigue buenos resultados en la inmensa mayoría de los pacientes. Que existen muchas indicaciones quirúrgicas, pero aún es controvertida sus indicaciones. Que cada vez operamos más y que tenemos más implantes. Y lo único, al final, que nos queda claro es que tenemos que individualizar con cada paciente. Y sobre todo porque es un equilibrio delicado en el que hay pacientes que están pues, muy bien operados y el resultado funcional es pobre, y hay otros pacientes que se realizó un tratamiento conservador y el resultado es bueno. Y sobre todo por esa inconsistencia en la bibliografía que comentábamos, pues nos encontramos que pues, lesiones parecidas se tratan de maneras distintas y al final los resultados funcionales pues, parece que son similares. Entonces, ¿realmente esto es verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a ir desgranando poquito a poquito. Fracturas que están poco desplazadas. Y por eso pongo el segundo grupo y esa imagen. Pacientes pues, muy añosos, con demencia, con patologías graves, pues podemos optar por un tratamiento conservador. ¿Por qué? Pues sobre todo porque suelen ser bien tolerados y tener un resultado bastante bueno. ¿Cómo lo hacemos? Pues les ponemos un cabestrillo y dejamos que la fractura se vaya alineando por el peso de la extremidad. Deberíamos verlos en una semana en la consulta y realizar unas radiografías de control. Y en ese momento, si el paciente tiene más o menos el dolor bien controlado, es cuando deberíamos iniciar los ejercicios pendulares. ¿Qué pasa si tiene dolor? Lo puedo demorar en el tiempo, pero no debería demorarlo más de 3 semanas.
Luego, a las 6 semanas debería hacer unas nuevas radiografías y si hay una consolidación de las tuberosidades, iniciar ejercicios activos y a partir de los 3 meses los ejercicios de fuerza. Con esto nosotros sabemos que la mayoría de las fracturas consolidan. E incluso la de 3-4 fragmentos, la consolidación es casi completa, es casi el 100%, pero a expensas de una tasa de complicaciones muy elevada. Tratamiento quirúrgico, pues aparte de las indicaciones urgentes, que serían para casi cualquier tipo de fractura, tenemos indicaciones relativas, por decirlo de alguna forma, que serían aquellas que realmente lo que nos quiere decir es las que sean fracturas del cuello anatómico que afecten a la parte articular o fracturas desplazadas. Opciones quirúrgicas, muchas, la verdad es que hay muchas. La primera, reducción cerrada y fijación con agujas de Kirchner. Pues idealmente debería ser para fracturas pues no complicadas. Se ha descrito en fracturas en 3 fragmentos, pero la verdad es que el resultado es pobre, sobre todo por la cantidad. Es una técnica muy exigente, que necesitas pues varias agujas para controlar la metáfisis. Para si quieres controlar el troquíter, pues 2 fracturas a 90, 2 agujas a 90. No deberíamos hacerlo si hay luxación, no debemos hacerlo si hay una gran fragmentación metafisaria. Y algunos autores lo reflejan como parte de un protocolo que a estos pacientes pues, les hacen un control en escopia. Si consideran que la fractura necesita un poco más el tratamiento conservador, pues lo intentan una reducción cerrada de agujas y si aún así no son capaces de conseguir una reducción satisfactoria es cuando entrarían a hacer una reducción abierta. La reducción abierta con placas bloqueadas. Pues es el gold estándar, sigue siendo el gold estándar y casi cualquier fractura que queramos operar va a ser nuestra elección, salvo aquellas que consideremos no reconstruibles. Luego andamos un poquito en ello. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante en estas fracturas es ser capaces de restablecer ese contacto en la metáfisis medial, porque al final es lo que limita que no haya ese compromiso vascular, y sintetizar las tuberosidades, porque si no somos capaces de vincularlas, dejamos los defectos de rotación muy, muy importantes. Sobre todo, como un truco importante, pues conseguir enviar un tornillo intermedial al cálculo humeral, porque es lo que va a evitar sobre todo ese fracaso en varo de la fractura y va a ayudar a que los tornillos no penetren la cabeza. Las placas, pues hay una manera de colocarlas. Mucho cuidado con que sean excesivamente proximales por el impingement subacromial que pueden generar y sobre todo hay que intentar elevar la inserción de deltoides, pero sin hacer una disección hacia distal ni posterior, por el riesgo de lesión del nervio radial. El enclavado. Pues el enclavado es una de las soluciones que ha ido evolucionando. Es una buena solución en las fracturas en el límite diafisario, la usaban en pacientes con peor calidad ósea o con una conminución a ese nivel, pero se pagaba un peaje por este tipo de fracturas, que había que hacer una agresión al manguito. Por eso ahora, las imágenes que hay más a la derecha, tenemos enclavados más rectos, que tienen la entrada ya más en la articulación y que están pensados pues, para otro tipo de fractura y que además nos permiten asociar unos tornillos en la parte proximal para controlar un poco las tuberosidades también. Y luego, ¿cuándo recurrimos a una artroplastia? Pues esas llamadas fracturas no reconstruibles, que al final son fracturas en 3 o 4 fragmentos con mucho desplazamiento, grandes afectaciones de la superficie articular, o como rescate, cuando ha fallado una síntesis previa o un tratamiento conservador no ha dado un resultado pobre. ¿Qué tipo de artroplastia? Pues la verdad, las prótesis totales no se usan en esta indicación y el debate siempre está si una hemiartroplastia o una invertida de hombro. ¿Cuándo cada opción? Pues, ¿qué sabemos de la hemiartroplastia? Que la verdad es que tiene unos resultados muy variables entre series, que depende sobre todo de cómo consoliden las tuberosidades y que, comparándolo con el tratamiento conservador, sabemos que mejora el dolor, que mejora la calidad de vida al inicio, pero que al final el resultado de movilidad es similar. La invertida. Pues la invertida es otra filosofía, depende del deltoides, por eso muy importante la exploración del axilar cuando vemos estas fracturas. Y sí que sabemos que comparado con la hemiartroplastia mejora el balance articular, sobre todo a expensas de la flexión anterior y la abducción. No tanto, en las rotaciones es similar. También la bibliografía recoge que las invertidas tienen un porcentaje de complicaciones mayor a la hemiartroplastia, pero el índice de intervención es el mismo.
Vía de abordaje, pues también el gol estándar debería ser la del topectoral. Es un abordaje que nos gusta a los traumatólogos, es decir, es un plano internervioso con todas las ventajas que ello supone. Y además nos permite tanto hacer las fijaciones como las sustituciones. Otros abordajes que se comentan, pues un transdentoideo. El transdentoideo, la ventaja que tiene es que permite una exposición mejor del troquíter y de la cara posterior, pero que hay un riesgo elevado de lesión del axilar, que nosotros deberíamos ir a buscar en la cirugía. De hecho, viendo en la imagen que ponemos ahí, pues vemos que el axilar está ahí, literalmente. Y entonces, que no queda duda, fracturas desplazadas en ancianos. ¿Las opero? ¿No las opero? ¿Les pongo una prótesis? Pues tampoco hay un acuerdo. En esta serie que cogieron en el Reino Unido, se dedicaron a ver qué hacían cada cirujano con las fracturas para ver qué es lo que nos orientaba a ser quirúrgico o no. Y lo que vieron es que esos son los factores que más señalan. Sobre todo los que tenían más potencia estadística eran si había una luxación asociada o una traslación grande. Y a mí uno que me llamó la atención es sobre todo el que pone ahí de si este paciente es valorado por un especialista de miembro superior, tiene más posibilidad de ser operado que si lo ve un especialista en trauma. Y para ir a la artroplastia, pues sobre todo, aparte de fracturas con patrones más de peor pronóstico, cuando hay un Charlson, cuando hay un índice de conmovilidades elevado. Entonces, revisando un poco cómo estamos, pues nos encontramos que son fracturas variables, que la clasificación no nos ayuda, que no tenemos evidencia y que, aun por encima, un gran porcentaje de ellas puede ser tratada de manera conservadora. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que en pacientes jóvenes o fisiológicamente jóvenes, como por ahí, lo que se debería intentar es una reducción lo más anatómica. Si la fractura está desplazada, reducción con placa. Que en pacientes más añosos considera el tratamiento conservador. Y que si ese paciente añoso tiene fracturas irreconstruibles o que consideremos de mal pronóstico y que merecen la cirugía, intentar una artroplastia invertida. En el Reino Unido también se plantearon la necesidad de ver esa tendencia quirúrgica en aumento si realmente merecía la pena. Hicieron este estudio, pues también muy criticado por la manera en la que se eligieron los pacientes, en la que se realizó, para comparar la cirugía con el tratamiento conservador. Y las conclusiones a las que ellos llegan, además, también para los distintos tipos de fractura, dependiendo de muchos factores, es que no vieron diferencia en un índice que hay de escala para hombro, que es el Oxford Shoulder Score. No vieron diferencia en tratamiento conservador y el quirúrgico a largo plazo. La cirugía que ellos usaban, sobre todo, era en artroplastias en las fracturas no reconstruibles y síntesis con placa. Entonces, ¿qué algoritmo de tratamiento podemos proponer? Pues, como ya estamos diciendo, estamos ante una escala de grises, que sobre todo más importante es que debemos individualizar. Cada caso es distinto. Que, revisando un poquito, es un poco adaptado del roadmap. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos? Pues fracturas no desplazadas o pacientes frágiles, tratamiento conservador. Fracturas en 3-4 fragmentos. Si el paciente es joven, pues una reducción con placas. Si no reconstruible, prótesis. ¿Cuál? Pues de momento la tendencia es más hacia la artroplastia porque no hay estudios a largo plazo de las invertidas. Y en ancianos que estén sanos, por decirlo de alguna forma, una prótesis invertida. Y luego, donde entra más la escala de grises, son las fracturas en 2 fragmentos. Fracturas en el cuello anatómico, que son casi afectaciones a la articulación, pues en pacientes jóvenes intentar restablecerlo, reducción con placa. En pacientes más ancianos, intentar un manejo conservador y si vemos que es un fracaso, una artroplastia invertida de manera diferida. Fracturas en el cuello quirúrgico. Si ver el desplazamiento, si mantienen ese contacto mayor del 50%, pues posiblemente puede ser un tratamiento conservador. Si no, reducción abierta y fijación. Aquí es donde el papel del enclavado, sobre todo, pues tiene más registro en la bibliografía. Fracturas del troquíter. El troquíter tiene una particularidad, que es que esos desplazamientos que decían ir son menores los que aceptamos aquí porque deja más secuelas la malposición de la tuberosidad. Ponían la barrera de 5 milímetros, aunque también hay algún artículo que hablaba de 3, y si es un desplazamiento mayor, lo que se debe intentar es una síntesis.
Hay muchos métodos de síntesis, ya sea vía artroscópica, con canulados, con sistemas de cerclaje, muchas soluciones. Y las fracturas de troquín, de entrada, se podría intentar un manejo conservador. Pero si vemos que bloquea la rotación interna, habría que intentar reducirlo. Y también muchos de los autores recomiendan que si hacemos esta cirugía, deberíamos asociar una tenotomía de la PLB en el acto quirúrgico. ¿Complicaciones de la cirugía? Muchas. En algunas series llega hasta el 40% de complicaciones. Sobre todo, más importantes, la rigidez y la consolidación viciosa, sobre todo en varo. La necrosis vascular, que es ese gran enemigo que siempre tenemos, es cierto que en las series más recientes vemos que la tenemos en descenso. Y la infección, pues hasta en el 4% de los casos, según algunas series. Otras hablan del 1 o 2, que es el resultado más reproducible. ¿Por qué es importante tener en mente esto? Pues porque las cirugías de rescate de todas estas complicaciones son cirugías con unos resultados pobres. Entonces, la conclusión a la que llegan es que hay cirugías de one shot, como dicen, y que las debe hacer un cirujano pues, que tenga cierta experiencia. Entonces, como conclusiones, pues estamos con fracturas que con una incidencia en aumento por el envejecimiento de la población. A esto se añade el cóctel de que aún no tenemos evidencia para recomendar un tratamiento sobre otro, que en desplazamientos escasos o pacientes frágiles podemos proponer un manejo conservador. Cuando pensemos en cirugía, en la mayoría de casos lo que vamos a hacer son placas bloqueadas a través de un abordaje delto pectoral y tener en mente la prótesis invertida en ancianos, aun sabiendo que faltan estudios a medio o largo plazo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo. Aquí ya puedo hablar, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Te tienen una pregunta aquí. Bueno, ya descansó. Quedará para la siguiente. No, pero venga, plantadla si queréis y la hablamos entre todos, si queréis. A ver, espera, que tenía aquí Carlos Pernal una pregunta. No, nada. Era reflexionar si hay algún hueco o no, o qué dice la literatura de la osteosíntesis de augmentation. Si hay algo. No sé si lo escuchó. ¿De la osteosíntesis, perdona? Con aumentación, preguntó. ¿Te refieres a aumentación con injertos o con sustitutos óseos? Con cemento. Con cemento se refiere. Como la idea en la columna, ¿no? ¿Tiene alguna idea o está proscrito? Yo no conozco series así largas que hablen de eso. De todas formas, mi opinión personal, si te la doy, si te sirve, vamos. Yo creo que, a diferencia de la cadera, yo creo que si en un número proximal tienes una calidad ósea tan mala que la osteosíntesis no te va a coger, no te va a agarrar, yo creo que tienes alternativas protésicas invertidas que te solucionan el problema. No lo veo a lo mejor tan necesario como en la cadera, ¿no? Claro, una pertrocanteria compleja, pues, oye, necesitas agarre en el cuello porque necesitas conservar esa cabeza. La reconstrucción es muy compleja, pero en el húmero proximal yo creo que no es así, ¿no? Okay. Parece bien. Gracias. Bueno, yo creo que en todos los hospitales estamos operando cada vez más, recibimos más pacientes con fracturas complejas y yo creo que es un tema que se hablará bastante en los próximos años. No es que tenga la incidencia y la importancia de la fractura de cadera, pero bueno, son pacientes que tienen una mortalidad superior al resto de la población y yo creo que sí que es
nosotros en el servicio, desde luego, está siendo un problema asumir toda la fractura de húmero proximal para programarla, ¿no? Para la cirugía. Venga, Hola, nos retiramos entonces. Estábamos comentando aquí, Miguel, soy María Ferreiros. ¿Qué tal, María? Hola, que aquí estamos de acuerdo con todo lo que habéis dicho en general, vamos, y hacemos lo mismo que vosotros. Nada más. Sí, hombre, yo creo que sí, que más o menos todo el mundo está haciendo un poco lo mismo, ¿no? La osteosíntesis en paciente más joven y la artroplastia invertida en el paciente más años. Esos buenos resultados que estamos teniendo, ¿no? Con ese tipo de artroplastia.